Bienvenidos al curso de Ventilación Mecánica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, desarrollado en conjunto por el Comité de Neumología Crítica y el capítulo de Kinesiología Intensivista. Mi nombre es Daniela Gilgado, soy kinesióloga especialista en cuidados críticos de SATI, kinesióloga del Sanatorio Anchonera San Martín y del Shock Room del Hospital Santoyani, y JTP del curso superior de Kinesiología en Cuidados Intensivos. Les voy a presentar a continuación la clase de Fisiología del Intercambio Gaseoso. Sabemos que la función principal de los pulmones va a ser la de mantener un adecuado intercambio gaseoso entre el aire que inspiramos y la sangre capilar pulmonar. Si esto es para proporcionar una cantidad suficiente de oxígeno a los tejidos y eliminar de forma correcta el dióxido de carbono. Esquemáticamente, la unidad de intercambio va a estar formada por el alvéolo y los capilares pulmonares que lo rodean. Sí, vamos a ver que hay diferencias entre el aire atmosférico y el gas alveolar. Sí, si bien los gases que componen la mezcla van a ser los mismos, la concentración de cada uno de ellos va a ser diferente. A nivel atmosférico vemos que hay mayor concentración de nitrógeno y de oxígeno, mientras que el dióxido de carbono está en una concentración mínima. Y a su vez, el gas atmosférico tiene poco vapor de agua porque es más frío que la temperatura corporal. Si en cambio el gas inspirado, al atravesar las vías respiratorias, se calienta y se satura de vapor de agua, por lo que a temperatura corporal la presión parcial de las moléculas de agua es de 47 milímetros de mercurio. La presión total ejercida por todos los gases va a ser la presión atmosférica o barométrica, que va a variar con la altitud, pero que a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Con respecto al contenido de oxígeno en el gas alveolar, vemos que es menor, mientras que el del dióxido de carbono es mayor. Y esto es porque continuamente se está absorbiendo oxígeno y depositando dióxido de carbono en el alvéolo. Vemos este esquema, así que está compuesto por un alvéolo y el capilar que lo rodea. Vemos en el caso de la izquierda, para la presión alveolar de oxígeno, va a depender, la presión alveolar de oxígeno va a depender de la cantidad de oxígeno que se pone en el alvéolo a través de la ventilación y lo que se lleva a través de la perfusión, es decir, del consumo de oxígeno. Toda vez que aumente la ventilación alveolar o que se reduzca el consumo de oxígeno, va a aumentar la presión alveolar de oxígeno. En el caso del esquema de la derecha, para el dióxido de carbono pasa lo mismo, pero en sentido contrario. Si la presión alveolar de dióxido de carbono va a depender de la cantidad que se pone, que pone la sangre a través de la perfusión, es decir, de la producción de dióxido de carbono, y de la cantidad de dióxido de carbono que se lleva a la ventilación. Cuando lo que se vierte mediante la perfusión es mayor que lo que sale por la ventilación, el nivel de dióxido de carbono va a aumentar. También vamos a ver que las diferencias en el contenido alveolar se deben a que existe una renovación parcial, ¿sí?, de ese gas alveolar con cada ciclo ventilatorio. Al final de una expiración de un volumen corriente va a permanecer cierta cantidad de aire a nivel alveolar, lo cual constituye la capacidad residual funcional. Y como consecuencia de la ventilación, se va a generar una renovación de ese gas alveolar que va a ser aproximadamente un séptimo de la CRF. Por ejemplo, si un individuo tiene unos 2.500, 3.000 mililitros de capacidad residual funcional y el volumen corriente son 400, 500 mililitros, si esto va a representar un séptimo de esa CRF. ¿Sí? Esto lo que va a generar es un efecto dilucional, ¿sí?, produciendo que la presión de oxígeno en el compartimiento alveolar sea más baja que la de la atmosférica. A su vez también aumenta la presión parcial de oxígeno y reduce la de dióxido de carbono, permitiendo que exista un gradiente de presiones entre el alvéolo y el capilar. Y también previene cambios bruscos con cada respiración en la presión de oxígeno alveolar, evitando que se generen fluctuaciones en la presión arterial de oxígeno. O sea, lo que garantiza es un intercambio de gases que se dé de forma continua. Si no existiera esta capacidad residual funcional, la presión de oxígeno alveolar disminuiría al mismo valor que la sangre venosa al final de la expiración y aumentaría un valor cercano al del aire atmosférico con una inspiración profunda. Esta cantidad de gas alveolar la podemos calcular mediante la ecuación de gas alveolar. La que vemos en pantalla es una versión no simplificada, pero que sí nos permite comprender que el nivel de oxígeno en el alvéolo, o sea, la presión alveolar de oxígeno, va a estar determinada por la diferencia entre lo que entra a través de la presión inspirada de oxígeno y la ventilación alveolar y la cantidad extraída a través del consumo de oxígeno.
La que vemos ahora es una versión simplificada, que es la que nosotros utilizamos, donde el lado izquierdo representa la presión inspirada de oxígeno, que se calcula con esta fórmula, donde vemos que siempre la presión parcial de un gas la vamos a calcular multiplicando la concentración o fracción del gas, en este caso la CO2, por la presión total de los gases secos, es decir, sin vapor de agua. O sea, restándole a la presión barométrica, restándole la presión de vapor de agua. En cuanto al segundo término de la ecuación, ¿sí? Según lo que veíamos antes, ni el consumo de oxígeno ni la ventilación alveolar la vamos a poder medir, por lo que se utiliza un sustituto, que es el cociente respiratorio o R. Este va a estar constituido por la división entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno. Sí, esto es porque el dióxido de carbono es el producto metabólico del consumo de oxígeno, por lo tanto, estas cantidades van a estar relacionadas, siendo R esa tasa de intercambio. El valor de R va a ser de aproximadamente 0,8 para un estado estable y con una dieta estándar, porque un consumo de oxígeno en reposo, ¿sí? Es de aproximadamente 250 mililitros por minuto, se asocia con una producción de dióxido de carbono de 200 mililitros por minuto. ¿Sí? Con respecto al numerador del segundo término de la ecuación, vamos a utilizar la presión de dióxido de carbono en sangre arterial, como una estimación de la presión alveolar de dióxido de carbono. De esta ecuación, sí, lo que vamos a ver es que la presión alveolar de oxígeno va a aumentar, ¿sí? Toda vez que aumente la fracción inspirada de oxígeno y la ventilación alveolar. Y va a disminuir a menor presión barométrica, o sea, mayor altitud, va a disminuir a mayor altitud y mayor consumo de oxígeno, a no ser que aumente de forma paralela la ventilación alveolar. Vemos que la presión alveolar normal para una persona en reposo que se encuentra respirando a nivel del mar es de unos 100 milímetros de mercurio. Si este cálculo lo que implica es un valor promedio, ya que después vamos a ver que cada unidad funcional va a tener una presión alveolar de oxígeno distinta. Acá en pantalla, bueno, pueden ver qué sucede si un sujeto hiper o hipoventila con el consecuente aumento o reducción en la presión alveolar de oxígeno. Este gráfico está está realizado, perdón, para un consumo de oxígeno estándar de 250 mililitros por minuto. ¿Sí? Relaciona la presión alveolar de oxígeno con la ventilación alveolar. Vemos como la tasa de ventilación necesaria para mantener la presión alveolar de oxígeno en su valor normal de 100 milímetros de mercurio es de 4 litros por minuto. Si se reduce la ventilación alveolar, por ejemplo, un paciente que está sedado, con bajo drive, o un paciente neuromuscular que hipoventila, o si se aumenta el consumo de oxígeno ante estas situaciones, se va a reducir la presión alveolar de oxígeno. En cambio, si el sujeto hiperventila o si se reduce el consumo de oxígeno, va a aumentar la presión alveolar de oxígeno. Con respecto al dióxido de carbono, ¿sí? Como vemos en la ecuación de acá de la derecha, la presión alveolar de dióxido de carbono va a estar directamente relacionada con la producción de dióxido de carbono e inversamente relacionada con la ventilación alveolar. Es decir, que si se mantiene constante la producción de dióxido de carbono y se duplica la ventilación alveolar, disminuye la presión alveolar de oxígeno y por ende también la presión arterial de dióxido de carbono a la mitad. Vemos que en el gráfico de la izquierda vemos que la ventilación alveolar necesaria para mantener la presión de dióxido de carbono en su valor normal de 40 milímetros de mercurio es de 4 litros por minuto. Si se reduce si la producción de dióxido de carbono aumenta y el paciente no puede aumentar su ventilación alveolar, vamos a ver obviamente que la presión alveolar de dióxido de carbono va a aumentar. Con respecto a los mecanismos de intercambio gaseoso, vamos a ver que para que este intercambio sea efectivo, sí es necesario que funcionen de forma adecuada y coordinada estos tres procesos, ¿sí? Que son la difusión, ventilación y perfusión. Con respecto a la difusión, ¿sí? Los gases se atraviesan la pared alveolar por difusión simple, pasiva, y esto va a estar regido por la ley de Fick, que lo que dice es que la velocidad de paso de un gas a través de una membrana va a ser directamente proporcional al coeficiente de difusión del gas, al área de intercambio,
a la diferencia de presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana, e inversamente proporcional al espesor de la membrana. Con respecto al coeficiente de difusión del gas, va a depender de las propiedades del gas, ¿sí? Y esto va a ser directamente proporcional a la solubilidad de ese gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Sí, esto lo que quiere decir es que moléculas más pequeñas se mueven más rápido, entonces el dióxido de carbono, por ejemplo, como es más pequeño, difunde alrededor de 20 veces más rápido. Con respecto al área y espesor, vamos a ver que la configuración de la barrera es ideal para que se genere la difusión, ya que, como vemos en pantalla, tiene una gran superficie y es muy delgada. También la difusión va a depender de la perfusión, ¿sí? que condiciona el tiempo en el que el glóbulo rojo está en contacto con el alvéolo y puede captar gas. ¿Sí? En condiciones normales, las presiones a ambos lados se van a igualar en el primer tercio, o sea, en 0,25 segundos. Por lo que vamos a ver que tiene un gran tiempo de reserva que va a asegurar que se produzca de forma eficiente el intercambio cuando el tiempo de tránsito se acelera, por ejemplo, en el ejercicio. En cuanto al gradiente de presiones, sí, siempre para que exista transporte se debe generar un gradiente de presiones. ¿Sí? Así el gas va a difundir de la zona donde hay mayor presión a donde hay menor presión parcial. ¿Sí? Esto permite que el oxígeno difunda desde el alvéolo hacia el capilar y al revés, desde el capilar hacia el alvéolo en el caso del dióxido de carbono. Con respecto a la difusión, como alteración del intercambio gaseoso, es una causa muy poco común. Sí puede ser un problema en aquellos casos en los que haya una alteración muy severa de la membrana, por ejemplo, cuando la difusión esté limitada en menos de un 25% respecto al valor normal, o por ejemplo, se puede dar en sujetos que realizan ejercicio intenso, como atletas de élite, donde tienen un aumento importante del gasto cardíaco, que también conlleve a un aumento del consumo de oxígeno y una reducción de la presión venosa de oxígeno. También cuando se combinan distintas causas de hipoxemia. Por ejemplo, un sujeto que tiene una alteración de la difusión y que a su vez se encuentra en la altura o está realizando ejercicio. Vamos a ver que este mecanismo de oxígeno tiene buena respuesta al aporte de oxígeno, ya que al colocar, por ejemplo, un dispositivo de oxígeno suplementario, lo que hacemos es aumentar la presión alveolar de oxígeno y por lo tanto vamos a aumentar ese gradiente de presiones. La presión arterial de dióxido de carbono, en el caso de alteración de la difusión, suele ser normal porque el dióxido de carbono es más difundible y porque el mecanismo compensatorio que genera el paciente va a ser el aumento de la ventilación alveolar, lo cual va a producir un lavado de ese dióxido de carbono. También para que el intercambio gaseoso se realice de forma óptima, tiene que haber un acople tanto temporal como espacial de la distribución de la ventilación y de la perfusión. Es decir, que tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de ventilación que recibe una unidad alveolar y la cantidad de flujo sanguíneo que la perfunde. A lo largo de la clase vamos a ver los desacoples BQ que vemos en pantalla. Rayleigh y Corman proponen este modelo para cuantificar la relación BQ de una forma sencilla. ¿Sí? Este modelo lo que considera es que como un pulmón que consta de 3 compartimientos. En el medio vemos una unidad ideal, sí que tiene una relación BQ de 1, que son alvéolos que están idealmente ventilados y perfundidos. Es decir, que la sangre de fin de capilar va a tener la misma concentración que el gas de la unidad que acaba de abandonar. En el caso de la izquierda, ¿sí? Vamos a ver alvéolos con una relación BQ de 0, que son alvéolos que están perfundidos pero no ventilados. ¿Sí? Es decir, alvéolos de Jung que corresponden, por ejemplo, a zonas correspondientes a una neumonía. La sangre va a pasar por esta unidad sin realizar intercambio, por lo que va a tener la sangre que abandona esta unidad, va a tener la misma concentración que la sangre venosa mixta. Y cuando se combine con sangre de otras unidades, va a contribuir a disminuir la oxigenación de la sangre arterial. A la derecha vemos unidades con relación BQ infinito, que son alvéolos que están ventilados, pero que no están perfundidos. Por ejemplo, alvéolos correspondientes a espacio muerto alveolar,
eh, alvéolos que representan una zona con un TEP, o un paciente que está en ventilación mecánica con una presión alveolar excesiva que genera un colapso de los vasos alveolares. Esta unidad no va a intercambiar gases porque la perfusión está interrumpida, entonces la concentración de gas alveolar en esa unidad va a ser igual a la del gas inspirado. Este modelo tiene un problema, ¿sí? Ya que asume que todos los efectos del desacople BQ se deben a unidades de Joule o unidades de espacio muerto, y que todo el intercambio de gases va a ocurrir en unidades con relación BQ de 1, la relación BQ ideal. Es decir, que ignora la situación real, ¿sí? Ignora que el intercambio de gases se dé en otras unidades con distinta relación BQ. Vemos acá en pantalla que hay un gran espectro de relaciones BQ en todo el pulmón, ¿sí? Donde Jung y espacio muerto van a representar los dos extremos de esa distribución. En este esquema que vemos en pantalla, vemos que la unidad con una relación BQ ideal se encuentra en el medio. Hacia la izquierda sí vemos que la ventilación alveolar aumenta, mientras que la perfusión sí disminuye, hasta llegar al extremo, que son unidades con espacio muerto. Entre estas unidades y las unidades con relación BQ ideal, hay unidades con una relación BQ mayor a 1, que tienen más ventilación que perfusión, y que son todas unidades con efecto espacio muerto. Hacia la derecha vemos que la perfusión aumenta, mientras que la ventilación alveolar disminuye, ¿sí? Hasta llegar a unidades de Jung. Entre ellos sí va a haber unidades con una relación BQ menor a 1, que son unidades que tienen más perfusión que ventilación y que se las conoce como admisión venosa. Vemos en este caso, en el gráfico superior, ¿sí? Que en las unidades con efecto de admisión venosa, es decir, que tienen baja relación BQ, va a dar como resultado una presión alveolar de oxígeno baja, siempre en relación a la unidad ideal. ¿Por qué? Porque hay mayor perfusión que ventilación, por lo tanto hay mayor sangre para absorber oxígeno. La sangre que sale de esta unidad, sí va a tener, o sea, la sangre de fin de capilar, va a tener menor contenido de oxígeno, lo cual va a reducir la presión arterial de oxígeno y va a aumentar la brecha o la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la arterial, que como vamos a ver después, esto constituye un índice. La presión alveolar de dióxido de carbono va a ser más alta que la unidad ideal porque hay más perfusión para transportar dióxido de carbono al alvéolo. Entonces, el efecto Jung va a inducir principalmente hipoxemia, pero también puede llegar a generar una ligera hipercapnia, ya que ese exceso de perfusión sobre la ventilación va a llevar sangre venosa rica en dióxido de carbono al lado arterial sin que pueda ser eliminada por la ventilación. Abajo vamos a ver unidades en el gráfico de abajo, unidades con efecto espacio muerto, unidades que tienen alta relación BQ, donde estas unidades van a tener una presión alveolar de oxígeno mayor, ¿sí? Porque hay menor absorción de oxígeno, porque la perfusión está limitada, y la presión alveolar de dióxido de carbono va a ser menor, ¿sí? Porque hay menos perfusión. Esta unidad elimina menos dióxido de carbono que la unidad ideal. Entonces el efecto espacio muerto va a crear hipercapnia, ¿sí? Esto es porque altera la ventilación alveolar efectiva, o sea, esta unidad aloja gas que no va a eliminar dióxido de carbono, y puede o no afectar la oxigenación sanguínea. ¿Sí? Esto es porque la sangre de estas unidades se va a derivar a otras que tengan menos resistencia, lo cual va a llevar al desarrollo de unidades de baja relación BQ en otras áreas. Entonces estas unidades que se han generado con baja relación BQ pueden generar hipoxemia, sino es que se genera un mecanismo, un aumento compensatorio de la ventilación alveolar que normaliza la relación BQ de esas unidades, ¿sí? Que se han generado con baja relación BQ. También vamos a ver que la distribución, ¿sí? De la ventilación-perfusión en el pulmón normalmente no es uniforme. Existen varias teorías. En la teoría tradicional o la teoría de West, dice que la distribución de la ventilación y de la perfusión está determinada solamente por un gradiente gravitacional, ¿sí? En el que tanto la perfusión como la ventilación aumentan desde el vértice hasta la base, siempre en un sujeto en posición de pie. Esto está explicado en parte para la gravedad en el caso de la perfusión y también por los cambios en la presión pleural para la ventilación.
sí que es menos subatmosférica en las bases, principalmente, por ejemplo, por el peso del pulmón. Esto genera que los alvéolos de la base estén menos distendidos, es decir, que tengan menos volumen de reposo. Por lo tanto, experimentan un mayor cambio de volumen durante la ventilación. Entonces, la ventilación y la perfusión, si bien aumentan de vértice a base, no aumentan al mismo ritmo, por lo que la relación BQ también disminuye desde el vértice hasta la base. Si esto es lo que decía la teoría tradicional o de West. Sin embargo, con técnicas más actuales de alta resolución, sí que permiten establecer diferencias pequeñas de flujo, se observó que hay una gran variabilidad de flujo sanguíneo, sí, inclusive a un mismo plano gravitacional, dando lugar a esta teoría, que es la teoría fractal, que lo que dice es que la valorización progresiva y asimétrica del árbol bronquial y vascular genera variación en la resistencia del flujo, produciendo asimetrías en la distribución del flujo. Si bien, como vimos antes, ¿sí? La distribución BQ no está completamente determinada por la gravedad, ¿sí? La relación BQ va a disminuir de ápice a base, y el gas de las unidades del vértice va a ser más parecido al del gas inspirado, y el de las unidades de la base va a ser más parecido al de la sangre venosa mixta. Al mezclarse sangre proveniente de los vértices con las bases, va a generar un efecto dilucional que implica que la presión de oxígeno arterial normal sea menor a 100 milímetros de mercurio y que la presión arterial de dióxido de carbono sea de 40 milímetros de mercurio. Estos gradientes también se ven en un sujeto en posición supina. Si vemos que tanto la ventilación como la perfusión aumentan de anterior a posterior, sin embargo lo hace en mayor medida la perfusión que la ventilación, por lo que la relación BQ también disminuye de anterior a posterior. Y esta distribución principalmente se da porque en las bases alojan la mayor parte del volumen de sangre del pulmón. Sí, esto en parte va a estar explicado por el componente gravitacional, cerca de un 25%, pero también es porque los alvéolos de la base, como vimos antes, están menos distendidos, generando menos compresión de esos vasos alveolares, ¿sí? De los vasos que rodean los alvéolos. Por lo cual, estos vasos tienen menor resistencia. También se debe a que el volumen del pulmón es mucho mayor en la base que en el vértice, entonces las partes dependientes del pulmón van a tener más número de alvéolos, más pequeños que los del ápice, y por lo tanto la perfusión por unidad de volumen pulmonar va a aumentar en las bases. Con respecto a los mecanismos compensatorios ante alteraciones del intercambio gaseoso, ¿sí? El primer mecanismo siempre va a consistir en aumentar la extracción de oxígeno por parte de los tejidos. La sangre va a regresar a los tejidos con la hemoglobina, que todavía está saturada en aproximadamente un 75%, por lo que contiene todavía gran cantidad de oxígeno que normalmente no se requiere, pero que es como un rango de seguridad que puede utilizarse para apoyar el metabolismo en situaciones, por ejemplo, que aumenta la demanda, como el ejercicio. El segundo proceso consiste en aumentar la ventilación alveolar, que, como vamos a ver más adelante, por la curva de disociación de la hemoglobina, va a ser poco efectiva para aumentar la presión arterial de oxígeno. Y el tercer proceso consiste en aumentar el gasto cardíaco. Si esto va a permitir elevar la presión de oxígeno en la sangre venosa, que regresa a los pulmones, y por ende aumentar la presión arterial de oxígeno. Para comprender cómo funcionan estos mecanismos, primero voy a definir algunos conceptos. ¿Sí? El primero que tenemos que definir es el de disponibilidad de oxígeno. Esto representa la cantidad de oxígeno disponible para el organismo en un minuto. Es proporcional al contenido arterial de oxígeno y al gasto cardíaco. Para un consumo habitual, ¿sí? De unos 250 mililitros por minuto de oxígeno, la disponibilidad de oxígeno es unos 1000 mililitros. ¿Sí? Por lo que habitualmente se consume un 25% de ese oxígeno que tenemos disponible. El 75% es restante, es una reserva funcional para situaciones de aumento de demanda. En relación al contenido arterial, si este representa la cantidad de oxígeno presente en 100 mililitros de sangre. Para entender esta ecuación que vemos en pantalla, vamos a recordar primero cómo se transporta el oxígeno. ¿Sí? Si un 98% va unido a la hemoglobina y una pequeña parte, un 1 o 2%, va disuelto en el plasma.
Si la parte de izquierda de la ecuación representa o corresponde lo que va unido a la hemoglobina. Si un gramo de hemoglobina totalmente saturada es capaz de transportar 1,34 mililitros de oxígeno. Sí, por lo tanto, de esta ecuación podemos entender que debido a que el 98% del oxígeno unido a la hemoglobina, tener una presión arterial, sí, de oxígeno alta, no nos asegura un contenido arterial de oxígeno alto. El contenido arterial normal para una concentración normal de hemoglobina de 15 gramos por 100 mililitros es de aproximadamente 20 mililitros cada 100 mililitros de sangre. Con respecto al segundo término de la ecuación, ¿sí? Según la ley de Henry, el contenido de un gas transportado en solución es proporcional a su presión parcial y a su solubilidad. ¿Sí? La solubilidad del oxígeno a temperatura corporal es de 0,003 mililitros por 100 mililitros de sangre por milímetro de mercurio. Y de ahí viene esa parte del término de la ecuación. Este gráfico corresponde a la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Que relaciona la presión parcial de oxígeno con la saturación y el contenido arterial de oxígeno. Vemos que en el rango arterial normal de presión de oxígeno, la curva es bastante plana. Sí vemos que grandes aumentos de presión parcial de oxígeno generan poco aumento del contenido arterial de oxígeno. Sí, esto es porque la hemoglobina ya está casi saturada casi en un 100%. Vemos que a 60, ¿sí? milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, la hemoglobina está saturada aproximadamente en un 90%, pero por debajo una pequeña caída de la presión arterial de oxígeno genera una gran caída en la saturación y consecuentemente en el contenido arterial de oxígeno. En cambio, sí vemos que el mecanismo de hiperventilación sí va a ser eficiente para bajar la presión arterial de dióxido de carbono, y esto se debe a que la curva de disociación de dióxido de carbono es lineal, es casi lineal. En este gráfico vamos a ver la relación entre el contenido arterial de oxígeno, ¿sí? La presión de oxígeno para distintas concentraciones de hemoglobina. Con una concentración normal de hemoglobina de 15 gramos por 100 mililitros y una presión de oxígeno, ¿sí? aproximadamente de 100 milímetros, tenemos como veíamos antes, un contenido de oxígeno de 20. Vemos que, por ejemplo, un paciente que tiene anemia, donde la hemoglobina está reducida, por ejemplo, a 10 gramos por 100 mililitros, como vemos acá, a una presión de oxígeno de 100 milímetros, la saturación está cercana al 97%, ¿sí? Pero el contenido arterial de oxígeno es menor que el valor normal. En este gráfico, en blanco, vemos la disponibilidad de oxígeno en un sujeto sano, en reposo, y en negro vemos la disponibilidad de oxígeno en un paciente crítico con hipoxemia, anemia y que tiene bajo gasto. Vemos cómo va variando la disponibilidad de oxígeno en relación a las distintas intervenciones que se dan de forma sucesiva. Y cómo la intervención que tiene más peso para aumentar la disponibilidad de oxígeno es el aumento del gasto cardíaco. A continuación vamos a ver los índices más utilizados para evaluar la función del pulmón como intercambiador de gases. El primero que vamos a ver es la PaFiO2, que estima Jung y admisión venosa. El valor normal, ¿sí? Teniendo en cuenta que la presión arterial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y la FiO2 de 21%, o sea, al aire ambiente, es mayor a 400. Es el índice más utilizado porque incluye en la definición actual de distrés, pero tenemos que tener en cuenta que depende de varios factores, como la FiO2 utilizada, la PIB, el gasto cardíaco, y que no distingue causas de hipoxemia. Acá en el gráfico de la derecha vemos que muestra la relación entre la PaFiO2 en función de la FiO2 utilizada. Vemos cómo en un paciente con una fracción de Jung del 20%, ¿sí? Los gráficos en naranja, y un gasto cardíaco aproximado de 10 litros por minuto, ¿sí? Que son los, eh, los triangulitos. Vemos cómo utilizando una FiO de 0,3 a 0,7 nos permite clasificar a un paciente como distrés leve, pero cómo se clasificaría sin distrés si utilizáramos
FiO2 de 0,7 a 1. Y entonces vemos cómo varía la clasificación según la FiO2 utilizada. Así como va variando la PAFI, por ende la clasificación de I3 con la FiO que utilizamos. En cuanto a la diferencia entre la presión alveolar y arterial de oxígeno, el valor normal es de 5 milímetros de mercurio, y esto es porque existe un shunt fisiológico, que son las venas bronquiales, pleurales y de Tebesio, que drenan directamente la circulación arterial, y también a la desigualdad topográfica en la relación BQ que expliqué anteriormente. Este índice va a aumentar principalmente con la FiO2 administrada, porque aumentamos en mayor medida la presión alveolar de oxígeno en relación a la presión arterial, y también aumenta con la edad porque se genera una reducción de la ventilación, sobre todo en las regiones pulmonares dependientes, debido al cierre de las vías respiratorias. Es importante que este índice nos va a permitir distinguir entre mecanismos de hipoxemia. Por ejemplo, si tenemos un paciente con hipoxemia y tenemos un índice A-A normal, podemos pensar que ese paciente está hipoventilando o que hay una disminución de la presión inspirada de oxígeno, por ejemplo, porque está en la altura. Si este índice está aumentado, podemos evaluar aumentando la FiO2 al 100%, y si este responde, se ve que principalmente a la hipoxemia, unidades con baja relación BQ, y si no responde, se debe principalmente a unidades no ventiladas, o sea, de Jung. Otros índices son el A sobre A, cuyo valor normal es mayor a 0,8, es menos variable que el A menos A con los cambios de FiO2, y el índice de oxigenación, que tiene como ventaja que evalúa variables de intercambio gaseoso y de mecánica del sistema respiratorio. Este índice es más utilizado en pediatría. Otro índice que podemos utilizar es la fracción de Jung, que es la fracción del gasto cardíaco que está distribuida en unidades no ventiladas. ¿Sí? Es decir, que es el porcentaje de flujo sanguíneo que tiene que ser derivado para explicar la presión arterial de oxígeno medida. Como vemos en este gráfico, ¿sí? Implica el supuesto de que los pulmones, o simplifica, utiliza un esquema simplificando los pulmones como como dos compartimientos. Uno formado por alvéolos que están totalmente ventilados y perfundidos, y otro formado por alvéolos que están perfundidos pero no ventilados. Para calcularlo vamos a utilizar esta ecuación que vemos a la izquierda, donde la concentración de oxígeno de fin de capilar la calculamos con la ecuación del gas alveolar. El contenido arterial de oxígeno lo podemos obtener mediante una muestra de gas arterial. El contenido venoso mixto de oxígeno mediante también el cálculo con sangre proveniente de un catéter de Swan-Ganz. Podemos calcular el Jung fisiológico con una FiO2 menor al 100% para incluir aquellas unidades que tienen baja relación BQ, o Jung real, que lo medimos utilizando FiO al 100 para excluir el efecto de zonas con baja relación BQ. El valor normal es del 5% debido al Jung fisiológico que expliqué anteriormente, y en ventilación mecánica y en insuficiencia respiratoria podemos encontrar estos valores que vemos en la pantalla. Este gráfico se llama ISO-Jung y relaciona la presión arterial de oxígeno en relación a la FiO2 utilizada según porcentajes, según grados crecientes de Jung. Vemos cómo sin Jung la relación es entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 es casi lineal, y cómo la relación se aplana a medida que aumenta la fracción de Jung. Vemos con fracciones de Jung de un 30 a un 50%, cómo a pesar de tener FiO al 100, no logramos obtener el valor de presión arterial de oxígeno normal, que es de 100 milímetros de mercurio. Otro índice que podemos calcular es la diferencia entre la presión arterial y alveolar de dióxido de carbono. Este valor de presión alveolar de dióxido de carbono también lo podemos sustituir utilizando la presión de dióxido de carbono al final de la expiración mediante capnografía. Este índice va a reflejar los cambios en la superficie funcionante del pulmón. En individuos normales que no tienen patología pulmonar va a haber una buena correlación entre estos dos valores, entre la presión arterial de dióxido de carbono y la PCO2 al final de la expiración,
y la brecha va a ser mínima, como vemos, entre 5 a 8 milímetros de mercurio. En cambio, en casos de Jun y admisión venosa, el dióxido de carbono no se elimina eficazmente porque esas zonas tienen poca o nula ventilación, como vemos acá en pantalla, aumentando la presión arterial de dióxido de carbono, por lo que esta brecha va a aumentar, así como vemos acá. También va a ser sensible a cambios en el espacio muerto. Ejemplo, en situaciones que hay una caída del gasto cardíaco, o un paciente que está bajo ventilación mecánica con una presión alveolar excesiva, también vemos que va a aumentar esta brecha, ¿sí? Porque se va a reducir principalmente la presión expirada de CO2. También podemos calcular la ecuación de Bohr, sí, que es la que vemos en pantalla, que es sensible a zonas de alta relación BQ y espacio muerto. Marca la porción ineficiente de la ventilación. El valor normal es de 0,2 en ventilación espontánea, ¿sí? Si tenemos en cuenta que el espacio muerto normal es de aproximadamente 150 mililitros, el volumen corriente es de 400, 500 mililitros, y de 0,3 en ventilación mecánica. Va a aumentar proporcionalmente con incrementos de la PIB, ya que la PIB va a generar una distensión de la vía aérea, y se calcula mediante el monitoreo de gas exhalado, para lo cual requerimos un equipo de capnografía volumétrica. También podemos calcular el índice de Enghoff, que utiliza la fórmula de Bohr modificada, donde reemplaza la presión alveolar por la de presión arterial de oxígeno, por lo que es sensible a zonas de alta y baja relación BQ, espacio muerto y Jun. ¿Sí? Por lo cual este va a ser un índice global de alteración del intercambio gaseoso. Si los valores son los que vemos en pantalla, valor normal y ventilación mecánica, también va a aumentar proporcionalmente a aumentos en la PIB y está aumentado en pacientes con distrés. Otro índice que podemos calcular, bastante reciente, es el ratio ventilatorio, que relaciona la ventilación por minuto medida y la presión arterial de dióxido de carbono también medida con la ventilación por minuto predicha para alcanzar una presión arterial de dióxido de carbono de 37,5 milímetros de mercurio. Tiene buena correlación con la fracción de espacio muerto. También así ha sido descrito como un predictor independiente de mortalidad en pacientes con distrés. Sobre todo es importante con respecto a la trayectoria, así donde estadios tempranos de distrés han sido asociados con mayor sobrevida y mejores valores de este índice. Un valor de 1 representa un pulmón con ventilación normal, mientras que valores altos nos van a indicar que presenta una mayor ineficiencia ventilatoria. Es decir, que el valor medido se aleja del valor predicho. Como resumen, les dejo, bueno, a continuación, los mecanismos de hipoxemia y cómo se altera cada uno de estos índices. Muchas gracias por su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web y también nuestras redes sociales.